Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y esta vez voy a hacer esto rápido. Este es el capítulo que les prometí el día viernes. Ya estamos aquí con un nuevo capítulo del Emperador Dragón. Y como se os había dicho, con esto nos ponemos al día. Así que habrá que esperar otras semanas para tener contenido suficiente para subir un nuevo capítulo. Así que bueno, simplemente hago esto rápido porque estaba ocupado hasta que un suscriptor me recordó que tenía que subir video. Y por eso no voy a hacer esta introducción demasiado larga. Así que vamos a comenzar una vez con el capítulo, que sé que muchas personas esperan preguntando, pero bueno, comencemos ahora. Emperador Dragón. Temporada 3, capítulo 5, Divergentes. Izuku se sentó en la mesa. Había guardado los platos de la cena y había hecho su tarea. Estaba sentado en la oscuridad ahora mientras esperaba. Originalmente había comenzado a pensar en la elección que su padre quería, no necesitaba que él hiciera, pero simplemente vaciló entre opiniones. Tenía que estar seguro de eso e Izuku sintió que era mejor pensar en esa decisión inconscientemente. Una vez que lo hubiera hecho, tuve que tomar decisiones conscientes sobre cómo implementarlo, pero hasta entonces, todavía no estaba realmente listo para pensar en ello. En su lugar, se había decidido a pensar en su padre. Hace un tiempo había pensado en su padre como un revolucionario y se sintió cómodo con eso, pero su padre tenía razón, ese era el pensamiento de un niño. Su papá lo admitió. Era lo que el mundo llamaba un villano. Los héroes habían venido tras él por eso. Pero las palabras eran solo palabras. Las etiquetas eran solo etiquetas. La acción es lo que los hizo verdaderos, no el acto de ser etiquetado. Entonces, ¿su padre era realmente un villano, incluso si lo admitía? Izuku respiró hondo mientras esperaba. Sí. La respuesta fue clara. Y objetivamente no había otra respuesta. Sí, su padre era un villano. No solo porque violó la ley, sino por todo lo demás que hizo. No sabía todo lo que su padre hizo o había hecho, pero la evidencia estaba ahí. Hiran no lo llamaría Su Alteza si su padre no fuera alguien importante. Garaki. Izuku negó con la cabeza al pensar en el doctor. Luego. Tendría que considerar los experimentos del doctor más tarde. Por ahora quería tener en su padre. Era un villano, pero ¿realmente estaba equivocado? Izuku resopló con el pensamiento. En algunas cosas probablemente, no, definitivamente. Nadie podía tener razón en todo, pero eso no te convertía en una mala persona. ¿Ser un villano te convertiste en una mala persona? ¿Qué te hizo una mala persona? El pensamiento siguió inmediatamente. La mayoría diría que infringiste la ley, pero ¿eso realmente te hizo mal? ¿Y si fuera una mala ley? ¿Qué pasa si lo rompes para ayudar a alguien? Romper la ley no era la única definición. Para algunos lo fue, pero para otros no lo sería. ¿Cuál era la definición para él? ¿Mintiendo? Él descartó eso inmediatamente. Por lo que podía decir, su padre nunca le había mentido, pero se estaba dando cuenta de que papá había sido seleccionado con la verdad a veces. ¿Pero era eso lo mismo que mentir? Lo había visto antes de todos modos. Los padres de Ochakona le dijeron si estaban endeudados y entonces no era eso ser selectivo con la verdad. ¿Fue lo que su padre hizo algo diferente de otros padres? No estaba seguro, pero por conversaciones generales en clase, no lo creía. Entonces, si eso no hacía mal a una persona, entonces ¿qué lo hacía? ¿Robo de peculiaridades? Excepto que papá solo estaba usando su peculiaridad Y. Eso podría ser malo, se dio cuenta Izuku. Las personas no estaban destinadas a usar sus peculiaridades a menos que tuvieran una licencia. En la práctica, la gente miraba hacia otro lado siempre que nadie resultara herido y no hubiera dañado materiales. Cuanto más joven te volvías, más apartaban la mirada. Pero, la gente vería a su papá tomando una peculiaridad como simplemente siendo él usando su peculiaridad. La mente de Izuku respondió eso de inmediato. Absolutamente de ninguna manera. Verían la peculiaridad de su padre como la peor que jamás se habían encontrado. Peor incluso que el de Itoshi o el de Himiko. Peor que nada, la peculiaridad de un verdadero villano. Ante ese pensamiento, Izuku resopló para sí mismo de nuevo. Si había algo que sabía sobre su padre era que era bueno. No obstante una buena persona, pero lo que fuera que se proponía, era bueno en eso. Los negocios eran solo un ejemplo. Como hombre de negocios, Isashi Riji, el jefe de JBQC que desafortunadamente desapareció, fue considerado uno de los mejores. Gigantomachia le dijo que su padre podía pelear Y. Si All Might hubiera ido tras él, entonces sí, había suficiente evidencia para sugerir que su padre era un muy buen luchador. Entonces si su padre era un buen hombre de negocios tanto en la esfera legítima como en la ilegítima de la sociedad y podía pelear. Eso sonaba como un villano. Pero no respondió a su pregunta. ¿Era malo su padre? Lo único que estuvo cerca fue potencialmente usar su peculiaridad. Papá admitió haber intentado tomar la peculiaridad de All Might, pero esa era la peculiaridad de su tío, así que fue malo. Sabía que la mayoría diría, sí lo era, pero no entendieron. Para ellos, las peculiaridades eran algo que pertenecía al individuo y no podría entender que papá solo quería recuperar algo de su hermano. Si Izuku tuviera un hermano, querría algo para recordarlo, así que no estuvo mal. ¿Tomar una peculiaridad de otra persona?
Ya podía escuchar a Gigantomachia diciéndole que si estaba en una pelea, tomar la peculiaridad de su oponente era la forma más rápida de terminarla. Eso fue bastante claro, pero su padre tomó peculiaridades para ayudar a la gente. Izuku detuvo ese pensamiento. Estaba arraigado, pero no era no obstante la verdad. Su padre lo había admitido. Creo que podemos prescindir de las amables narraciones de tu juventud, había dicho. Izuku no había pensado en lo que eso significaba en ese momento. Tenía que hacerlo ahora. Estaba bastante claro. Su padre había tomado peculiaridades porque las quería. Todavía estaba tomando peculiaridades porque las quería, pero, antes del método de Yakuni, su padre había tomado la peculiaridad, dejando a la persona sin peculiaridades. Lo había admitido, pero no lo había dicho del todo. Si bien seguiré ayudando a las personas, hay otras peculiaridades que creo que serán útiles. Especialmente ahora que la peculiaridad se puede copiar, sin que el propietario original tenga que perderla. Estaba expresado en la dulce narración de su juventud, pero era una pista. Por la forma en que su padre decía las cosas, era una admisión de que había tomado peculiaridades de las personas que querían conservarlas. Y no solo contra aquellos con los que estaban luchando. Sabía lo que había pensado antes. Que estaba bien porque su padre era un revolucionario. Y en muchos sentidos esa seguía siendo cierta. Su padre no era como la mayoría de los villanos que solo querían lastimar a la gente. Papá quería que las cosas cambiaran. Así que tal vez debería pensar en su padre como un villano revolucionario. Ante eso, Izuku se rió. Sonaba un héroe revolucionario, que es lo que Ochako quería ser. Más allá de tener una licencia y el respaldo de la Comisión de Seguridad Pública de Ero, ¿había alguna diferencia entre los dos? Sabía que algunas personas le dirían que lo había. Pero en realidad era una cuestión de qué lado de la ley estabas. Un lado supuestamente mantuvo la ley mientras que los otros, por definición, la violaron. Pero él sabía que muchos de los que supuestamente resultaron la ley la rompieron. Simplemente no se informó, ya nadie pareció importarle. Y había gente que se ganaba la vida pensando en formas nuevas y más creativas de justificar por qué un héroe había quebrantado la ley. Él sabía eso. Se llamaron departamentos de marketing y al menos algunos de sus compañeros iban a estar muy involucrados en eso. No lo vi tan mal. Simplemente lo vi como parte del sistema. O le dijo que el héroe no pretendía violar la ley y que esa era la mayor diferencia. Introducción a Aero Management enfatizó eso en gran medida. Así que, dejó eso de lado. Ya lo sabía, la mayoría de las veces la diferencia entre héroe y villano era simplemente definición. Los héroes no eran buenos y los villanos no eran malos, no automáticamente. Pero, ¿qué hizo a alguien malo? Volvió a tomar caprichos. ¿Era eso realmente lo único que hacía que su padre fuera considerado malo? Fue bastante malo, admitió Izuku. Sabía lo que era no tener peculiaridades. El mundo no era agradable. Pero ¿y sería diferente si se supiera que tenías una peculiaridad y ahora ya no está? No estaba seguro. Probablemente sería mejor, pensado. Y es posible que algunas personas nunca se den cuenta de que ha perdido una peculiaridad. No estaba destinado a usar tu peculiaridad a menos que tuvieras una licencia, entonces, ¿por qué importaba tanto la peculiaridad? Izuku pensó. Había pensado eso antes y no había llegado una respuesta. Todavía no podía responder a la pregunta. Obviamente, para el heroísmo, tener una peculiaridad fuerte y útil importaba, pero se les pagaba por usar su peculiaridad y griega. Se les pagaba para mantener el statu quo, pero para ser un héroe, un verdadero héroe, alguien que ayudaba a la gente, eso no se utilizó de las peculiaridades, eso fue sobre las acciones y cómo se aplicaron las peculiaridades. Podrías ser un héroe sin una peculiaridad porque aún estarías ayudando y de eso debería tratarse. Y eso no lo estaba ayudando en nada. ¿Qué hizo mal a su padre? Robo de peculiaridades, sí, pero eso fue en el pasado. ¿Qué otra cosa? Podía recordar algo que su padre había dicho una vez. La gente dice que soy malvado, Izuku. Pero la verdad es que todavía quieren lo que vendo y lo que hago, así que si soy malo, ellos deben cargar con parte de ese peso. Sí, eso es lo que había dicho. Solo tenía 10 u 11 años en ese momento, así que no había pensado más en eso. Tenía que hacerlo ahora. ¿Lo que vendo qué vendí, papá? A través de JBQC hubo una multitud de cosas, pero Izuku no creía que su padre hubiera estado hablando de eso en ese momento. ¿Qué vendí? ¿Drogas? Esa era una posibilidad real. ¿Pero vender drogas hizo mal a papá? La gente había estado vendiendo drogas durante siglos. Mientras otros los querían, otros los vendían. Solo fueron considerados malos porque el gobierno de turno dijo que eran malos. Y al menos algunos de ellos se habían legitimado con el tiempo. Entonces, ¿cómo podrían ser malos? La mayoría de los gobiernos distribuyeron heroína a quienes la necesitaron. No adictos porque nadie se volvió adicto ahora a menos que se lo recete. Y eso fue porque lo necesitaban para tratar algún otro problema. Aunque había otras drogas. Drogas callejeras. Él sabía eso. Esos no iban a ser legitimados. Papá probablemente los vendieron. No es personal.
Su padre estaba demasiado ocupado para eso, pero probablemente tenía proveedores y distribuidores y toda la red. Pero eso era intrínsecamente malo. Era fácil decir que si su padre no los vendía, alguien más lo haría y esa no era la respuesta que Izuku quería. ¿Era inherentemente malo? No, en realidad no. La gente tomó sus propias decisiones. Papá simplemente era un hombre de negocios. Llenó sus necesidades de mercado. Entonces, y como había dicho papá, ¿fue malo por venderlo o ellos cargaron con parte del peso? Tenían que soportar parte del peso, pensó Izuku. Papá no los obligó a tomar las drogas. Eligieron eso, por lo que tuvieron que asumir alguna responsabilidad personal. Toda la razón detrás de la regla de no usar tu peculiaridad fue por responsabilidad. Las personas tienen la responsabilidad personal de garantizar que mantuvieran a salvo a los demás en su sociedad. Los derechos concluidos con las responsabilidades. Y derechos sin responsabilidad, y eso era solo anarquía. Papá tenía razón con su declaración. La gente soportó parte del peso, así que eso no hizo que papá fuera malo. Entonces, si era un villano, ¿qué hacía mal? Izuku finalmente dejó que su mente se volviera hacia el trabajo de Garaki. Sabía lo que había en esos tanques. Inicialmente no lo había hecho, pero ahora sabía que en cada uno de ellos había una persona. Y algunas de las conversaciones que escuchó dijeron que había más de ellas. Además, y grababa a Honji. El doctor dijo que él lo creó, pero en ese momento Izuku no había preguntado nada más y debería haberlo hecho. ¿Honji fue creado de qué? ¿Era otra persona que había sido modificada? Eso era posible, pero Izuku no sabía lo suficiente como para decirlo, así que tuvo que pensar en los que conocía. Los tanques, había gente dentro de ellos. El doctor dijo que eran voluntarios, pero ¿lo eran? Nunca había tenido ninguna razón para dudar de eso en el pasado, pero la experimentación humana no estaba permitida. La ley fue clara al respecto debido a las preocupaciones éticas. Al menos, así le habían enseñado, e incluso en el pasado la experimentación humana había sido monitoreada de cerca. ¿Realmente el doctor había encontrado tantos voluntarios o simplemente había agarrado a la gente? Eso fue posible. Siempre había personas en los márgenes de la sociedad que no serían extrañas. ¿E Izuku también estaba seguro de que había algunos que papá hacían que fuera malo? ¿O el médico? No estaba seguro. Pensó en los experimentos que estaban permitidos. Todavía no sabían por qué habían aparecido peculiaridades. Hacía casi 2 siglos que habían comenzado a aparecer en humanos y animales y no sabían por qué. Eso fue ridículo. El ADN se había descubierto en el siglo XIX, pero no tenían el contexto para entenderlo completamente en ese momento, pero una vez que los humanos lo hicieron, a partir del siglo XX habían hecho muchos descubrimientos. Tomó alrededor de 80 años mapear el genoma humano y eso se debe a preocupaciones éticas. Pero 80 años era mucho menos que 200. Sacudió la cabeza. Probablemente sucedieron algunas cosas malas en la investigación del doctor, pero, por sí mismo, no fue malo. Era esencial. Estaba impulsando el conocimiento humano y lo estaba haciendo contra el peso del mundo. Deberían saber mucho más sobre las peculiaridades de lo que sabían. De repente, Izuku estuvo seguro de que si una peculiaridad hubiera surgido antes, solo unas pocas décadas antes habrían descubierto por qué, o al menos los científicos de la época habrían buscado mucho más. La guerra todavía hubiera sucedido. Él reconoció eso. Habría habido experimentación humana, pero ellos lo habrían sabido. Así que no, el doctor no estaba mal y papá no estaba mal por patrocinarlo. Además, el doctor había dejado bastante claro que al menos parte de su investigación había salvado a papá, así que no podía ser malo. Entonces, ¿papá era malo? No lo estaba, no, sí, no. Izuku negó con la cabeza. Estaba siendo deliberadamente ingenioso. Solo estaba pensando en las cosas que sabía que podía justificar. Su papá era un hombre de negocios. Un hombre de negocios del inframundo. La noticia dejó en claro que eso implicaba infringir la ley, lo cual no era intrínsecamente malo, pero había cosas como guerras territoriales y asesinatos entre bandas. ¿Había matado gente su padre? Él tuvo. Izuku no se alejó del recuerdo. Su padre lo había admitido. Lo admitió cuando preguntó si, ¿los mataste? Esa había sido su pregunta. Había sido sobre los antiguos poseedores de Olmigs, no la peculiaridad del tío. Su padre no había tratado de ocultar o justificar su respuesta. Simplemente lo había admitido. Mate a la mayoría de ellos, sí. Luego había seguido la justificación. Estaban tratando de matarme a mí, a mi pequeño dragón, y lo tomó como algo personal. Izuku tragó saliva. Realmente no había experimentado eso, así que no sabía qué pensar, pero si estaba tratando de matar a alguien, entonces era algo personal. Y si estaba tratando de matarlos, entonces no tenían derecho a contraatacar. Gigantomachia definitivamente estaría de acuerdo con eso. El gigante le había dicho claramente que a menos que ambas partes supieran que una pelea era solo para practicar, entonces era una pelea a muerte. Ese fue el resultado más sensato. No había pensado en eso en ese momento y. Gigantomachia era el guardaespaldas de su padre. Era su trabajo mantener a papá a salvo, así que para él eso tenía sentido.
Para Izuku no siempre fue así. Sus labios se arquearon al recordar a Gataru y no necesita matar al otro adolescente, solo mostrarle que nunca iba a ganar. Pero papá había matado. Y Izuku sabía que se mentiría a sí mismo si creyera que papá solo había matado a aquellos que habían estado tratando de matarlo. Habría otros. No llegaste a ser el jefe del inframundo, el emperador como Hiran lo denominó si no mostró tu fuerza. ¿Pero eso fue malo? Objetivamente, la mayoría de la gente diría que sí, pero esto era el inframundo. La muerte era, Izuku no quería decir que se esperaba, pero no era algo extraño. Y grabó su primera clase de introducción a la gestión heroica. El plan de estudios para esa clase en particular había establecido una cantidad de escenarios que serían difíciles de manejar y, por lo tanto, los repasarían en detalle. Grabó los temas: daño colateral, muerte de civil y autorización de fuerza letal. La señora Kanri había dicho que no revisarían mucho la autorización de fuerza letal en su primer año, pero que tenían que ser conscientes de ello. Era cuando un héroe estaba autorizado a matar. Izuku respiró hondo varias veces, dejando a un lado el recuerdo mientras esperaba en la realidad. Hubo momentos en que un héroe estaba autorizado a matar. ¿Qué hizo diferente del asesinato? Nada. Estaba seguro de que la señora Kanri dijo que lo era. Que era diferente porque la comisión lo autorizó y pensaron mucho en cada una de esas llamadas, pero al final y cuando se tomó la acción, ¿en qué fue diferente? La única diferencia que Izuku pudo ver fue que un héroe actuaba bajo las órdenes de otro. Un villano, uno que mató, actuó por su propio deseo. Esa fue una pequeña diferencia, cierto, pero el resultado final fue el mismo. Y si su padre hubiera matado, entonces él habría tomado la decisión y llevado a cabo el acto. En cierto modo eso era mejor. Su papá no delegó eso, así que vio las consecuencias de sus acciones. Sería fácil para alguien en la comisión simplemente autorizarlo y no pensar más en ello. No vieron a los villanos como personas. Papá, si él mata, cuando mató, Izuku corrigió el pensamiento, sabía que la persona que estaba matando era humana, era una persona. Él asintió para sí mismo. Sí, eso fue malo, pero no fue peor que un héroe, así que objetivamente, no podía ser malo. Papá era un villano, pensó Izuku para sí mismo, pero eso no lo hacía malo. Y. Pensó en su padre a lo largo de los años. También era cierto que su papá ayudaba a la gente. Yakuni fue un ejemplo. El mayor adolescente no había sido peculiar y. Izuku sabía lo que le habría pasado y eso habría sido malo. Yakuni era tan inteligente. Así que sí, papá era un villano, pero eso no lo hacía malo. Y sí, hizo cosas que la gente consideró malas, pero y eso era parte de su trabajo. Y papá no tomaba la peculiaridad de todos los que conocía y no mataba a todos. Izuku frunció el ceño al pensar en eso. Había un código, se dio cuenta. Papá tenía un conjunto de reglas con las que trabajaban. No sabía lo que eran, pero papá obviamente sí. Izuku sonrió al darse cuenta. Se sintió, era un poco liberador porque con eso papá vino el conocimiento de que incluso si decidió ayudar a Su, no tenía que ser malo. El mundo podría llamarlo malo, podría llamarlo un villano, pero él podría elegir lo que hacía y lo que no hacía. En cierto modo, eso lo hizo más libre que un héroe. Izuku abrió los ojos e inclinó la cabeza hacia arriba mientras miraba al techo. Él sonrió y se estiró. Papá era un villano. Eso estuvo bien. Él era bueno. Probablemente eso era mejor, porque significaba que papá estaba en la cima y nadie le decía qué hacer. Si se convertía en un villano, entonces, bueno, probablemente tendría que hacer lo que papá quería, pero eso no era diferente a seguir a la comisión como un héroe. Y así, eso no estuvo mal. ¿Qué estás haciendo aquí?, exclamó Ochako. Aquí estaba vestido con su uniforme de educación física con todos los demás estudiantes de primer año que habían ingresado al Festival del Deporte en la línea de salida del primer evento. Izuku le dirigió una mirada irónica. Mei preguntó, dijo como si eso lo explicara todo. Para su sorpresa, parecía que sí. Ochako suspiró y luego asintió. Mei, acabo de tener una sorpresa para nosotros. Izuku se rió entre dientes. Prometí que haría todo lo posible para asegurarme de que ella llegara a la ronda del torneo, le dijo a su amigo más antiguo. Haré lo mismo por ti, agregó. El Festival Deportivo de la UA fue televisado, aunque la mayor parte de la atención se centró en los de tercer año. El formato varió de un año a otro, pero lo único que no cambió fue la ronda final. Siempre fue una ronda de torneo para que los problemas demostraran lo que pudieran hacer. Con el enfoque principalmente en los de tercer año, la ronda del torneo era donde los de primer año tenían que brillar si querían ser notados por los cazatalentos. Y realmente, con el discurso de apertura dado por un adolescente llamado Bakugou, no había nada más que recomendar a los de primer año. Se había mostrado arrogante y seguro de sí mismo, y aunque había ganado el examen de ingreso, lo había hecho solo en puntos de villano. Izuku se preguntó qué tipo de héroe sería si ni siquiera hubiera considerado ayudar a las personas en ese examen. Aunque, además, tenía que admitir que el adolescente tenía algunas habilidades.
77 puntos fue impresionante, especialmente dado que el robot más robusto solo valía 3 puntos. Tenía que haber destruido al menos 25 robots, más en realidad para haber logrado esa puntuación, ya que era poco probable que solo hubiera destruido 3 punteros. Pero eso no era por lo que estaba aquí, incluso si podía admitir cierta curiosidad. Quería saber cómo le iría contra Bakugou, ya que era obvio que el chico sabía cómo pelear. O, en realidad, Izuku podría admitir que tenía curiosidad por saber cómo le iría frente a cualquiera de los estudiantes recomendados. Creo que debería, Ochako comenzó antes de que Izuku la mirara. No hay ninguna regla contra el trabajo en equipo en las primeras partes del festival, le dijo. Ella le dio una sonrisa. ¿Has comprobado? Izuku negó con la cabeza. Me he comprobado. Eso sobresaltó una carcajada de ella. Tenía que comprobar si podía entrar, explicó Izuku. Y si pudiera ayudarla, agregó. Por supuesto que sí, murmuró Ochako. Estaba llegando a descubrir que Mei tenía la visión de las reglas de Izuku. Eran más pautas y si no había una regla específica en contra de algo, entonces no había razón para no hacerlo. E incluso si había una regla específica entonces, directrices, se recordó Ochako. Los vieron como pautas. Así que... preguntó Izuku. Ochako respiró hondo mientras esperaba en su respuesta, pero ya la sabía. Quiero intentar llegar allí yo mismo, dijo con tristeza. Quería tomar la ayuda de Izuku, pero quería demostrar que podía hacerlo sola. Está bien, respondió Izuku. No sonaba herido. La segunda ronda suele ser de grupos, así que... no tuvo que terminar su pregunta. Ella sonrió. Te veré allí, dijo Ochako con firmeza. Izuku le sonrió antes de asentir mientras desaparecía en el grupo reunido. ¿Tienes huevos, Uraraka? La voz la sobresaltó. Monoma. Prácticamente se ofrece a acompañarte. ¿O no puede hacerlo? Dijo la adolescente de su clase. Él podría hacerlo, respondió Ochako. Entonces, ¿no quieres vencer a Unoa? Preguntó Monoma, prácticamente escupiendo la designación a Ochako. No sabía mucho de él excepto que había llegado a Oa prácticamente odiando a Unoa. Los vio con derecho y seguros de sí mismos. El incidente en las instalaciones de la USG no ayudó a su opinión, a pesar de que sabía que 2 de Unoa fueron sacados de allí en ambulancias. El discurso de hace un momento, sí, eso tampoco había ayudado. Ella suspiró. Quiero vencer al Unoa, admitió. Pero quiero ganarles, enfatizó. No quiero que me lleven allí, agregó usando su término. Pareció que lo entendió, al menos un poco, y Monoma asintió, aceptando sus palabras. ¿Quieres mi peculiaridad? Ella preguntó. Bla enfatizó que mientras competían entre sí para ser héroes, el hecho de que estuvieran inscritos en el curso de héroe de UA significaba que tendrían la mejor oportunidad de ser héroes. Sin embargo, una vez que estuvieran allí, sería un juego de pelota completamente nuevo, pero hasta entonces, e incluso después, podría cooperar porque eso los haría más fuertes y les daría la mejor oportunidad. Monomo le sonrió. Ya copié algunos, admitió. Tal vez la próxima ronda, agregó con una sonrisa. Sí, tal vez, coincidió Ochako antes de que sonara el tono de advertencia, indicando que el evento estaba por comenzar. A su alrededor, todos se tensaron, preparándose para la salida, y luego el arma se disparó y se fueron. Izuku tuvo que admitir que el hielo que el adolescente de la clase 1 dejó al comienzo de la carrera de obstáculos fue un poco doloroso, pero uno de los bebés de Mei lo había superado lo suficientemente rápido y luego usaron una cuerda elástica para correr. El próximo obstáculo. Es decir, corrió y arrastró a Mei y Toshi. Todavía tienen que correr, pero con él gastar al menos parte del impulso hacia adelante, fue más fácil. Había seguido al adolescente pelirrojo y blanco del Unoa, lo que les ayudó a evitar a la mayoría de los robots. Los pocos que no pueden evitar, Izuku forzó a esquivarlos. Cuando llegaron al cañón falso, Izuku suspiró. Podía superarlo fácilmente, pero no oficialmente. ¿Alguna idea? Preguntó. Toshi se vio pálido con solo mirar el obstáculo. Mis botitas de bebé me ayudaron, pero, me hizo una pausa. ¿Cobrar? Preguntó Izuku, mirando los zapatos reforzados que llevaban puestos. Sí, necesitarán una recarga después de eso y no creo que pueda sacarlos a ustedes dos también. Al menos sonaba arrepentida por eso. ¿Puedes superar eso, verdad? Preguntó Toshi. Izuku asintió. Incluso si las cuerdas estaban tendidas entre los pináculos, estaba bastante seguro de que podría lograrlo. Haré que alguien me lleve, anunció Toshi. ¿Y los empujones hacia adentro al final? Agregó la sugerencia. Izuku resopló. Eso resolvió bastante bien una de las cosas que habían decidido antes. Toshi no pudo mostrar su peculiaridad. La gente esperaba que Mei tuviera dispositivos, por lo que estaba de acuerdo en usar, pero la peculiaridad de Toshi era su carta de triunfo y debería dejarlo para usarlo más tarde posible. Le daría la mejor oportunidad. No quería que Toshi fuera un héroe, pero al menos una parte de él quería ver las miradas de sorpresa en los rostros de los estudiantes héroes cuando un estudiante de estudios generales era competitivo. Estaba usando ese pensamiento para combatir su propio deseo competitivo porque sabía que si cedía a eso, terminaría en el podio y eso sería malo por varias razones.
No importa cómo dijo papá que era su elección y que podía tomarse todo el tiempo que necesitaba para hacerlo, una cosa que Izuku sabía era que no quería ser un héroe. La otra cosa que sabía era que no quería arriesgarse a exponer a su padre. Un estudiante de administración no tenía derecho a ese podio y si llegaba allí, probablemente habría preguntas que probablemente conducirían a más preguntas y luego, sabía que su nueva identidad era buena. Simplemente no quería probarlo. En realidad, hay otra manera, soltó Izuku, mirando el curso nuevamente. Había gente junto pasando a ellos hacia las cuerdas. Mucho ya había caído. Como carrera de obstáculos, esto era bastante diabólico, pero también cumplía con su característica secundaria de diseño, y eso era reducir la cantidad de competidores. ¿Qué quieres decir? Podemos rodearlo, dijo Izuku. Había un camino muy angosto alrededor del exterior del cañón. Probablemente no estaba destinado a ser corrido, dado que lo era, en el mejor de los casos, solo tenía unas pocas pulgadas de ancho, pero podía hacerlo. Por un momento pareció que Hitoshi objetaría, y luego pareció resignado. Probablemente estaba grabando que se había ofrecido para esto voluntario. Ata la cuerda alrededor de tu cintura, instruyó Izuku tanto a Mei como a Hitoshi. De esa manera, si uno cae, los otros dos pueden ayudar, agregó mientras amarraba la mitad de la cuerda a su propia cintura. Iba a hacer un poco de trampa aquí. Se haría más ligero y más fuerte y eso los ayudaría, pero simplemente se vería como si fuera ligero y confiado en sus habilidades físicas. Lo cual era, y eso se había establecido en sus clases de educación física. Usaré mis botitas de bebé para ayudar, dijo Mei. Sus botines de bebé eran sus botas de chorro de cantidad, que le daban una limitación de vuelo, o al menos tiempo de planeo. Eso ayudará, gracias, dijo Izuku. ¿Listo? Hitoshi suspiró pesadamente. Listo, reconoció. A veces desearía que pudieras usar mi peculiaridad conmigo, murmuró. Izuku sonrió ante eso pero no dijo nada. Podría usar la peculiaridad de Hitoshi con él, o mejor aún, podría obtener una copia de la peculiaridad de Hitoshi y detuvo ese pensamiento. Ese era un pensamiento que suponía que seguiría la elección que su padre quería que hiciera. Él no lo sabía. Pero ¿y si no lo hacía? Y una sensación incómoda brotó dentro de él. Si no lo hiciera, necesitaría una nueva identidad que pudiera resistir las preguntas o que pudiera conducir de regreso a su padre e incluso si decidiera no seguir a su padre, estaba bastante seguro de que no querría ser la razón por la que papá fue atrapado. Papá solo había dicho que si quería ir en su contra, entonces debería estar preparado, pero había mucho espacio entre seguir los pasos de papá y pelear contra él. No podía pensar en eso ahora. Vamos, dijo Izuku para cubrir sus arrepentidos pensamientos errantes. Agárrate fuerte. Aconsejó antes de echar a correr hacia el borde de la pista, tardaría un poco más en dar la vuelta pero sería mejor y si colocaba bien los pies, probablemente podría aflojar algunas cuerdas y eliminar más la competencia. Ese fue un buen beneficio adicional. Ted, un campo minado, murmuró Hitoshi. Un campo minado reabastecido, corrigió Izuku. ¿What? Esa era Mei. A pesar del hecho de que mucha gente había subido al cañón falso antes que ellos, la táctica de Izuku de rodearlo por fuera significaba que habían pasado más rápido que la mayoría. Claro que era más largo, pero al final era más seguro y los que habían intentado seguirlo no habían tenido tanta suerte. Además se había logrado debilitar un poco algunas cuerdas. Significaba que ahora, Izuku podía ver que los dos líderes ya se abrían paso a través del campo minado. No importa si no somos los primeros, siempre y cuando estemos en el primer grupo, dijo Izuku. Entonces, mi primer método para esto sería esperar a que un par de personas limpien las minas por nosotros, agregó, señalando a los dos de la clase 1 a que ya estaban en el campo minado y retrocediendo detrás de ellos a los que corrían desde el cañón. Pero estoy bastante seguro de que las minas se recargan, o todo el campo está cubierto de ellas y solo activamos algunas. Eso suena bien, dijo Mei. Él sonrió. Entonces, ¿quién de ustedes quiere ganar? Preguntó Izuku. ¿What? Ese fue Hitoshi. ¿Quién de ustedes quiere ganar? Izuku repitió con una sonrisa. Él no lo sabía, pero parecía un poco maníaco. ¿Puedo traer a uno de ustedes? Sí, Izuku se detuvo. ¿Cuánta carga tienen tus baby boties? Le preguntó a Mei de repente cuando le vino un nuevo pensamiento. Alrededor de la mitad, respondió ella. ¿Te superarás eso? Exigió rápidamente. Sí, respondió ella. Está bien, dijo Izuku. Mei, agárrate a mi espalda. Seré el próximo en llegar. Hitoshi, agárrate a esa cuerda, te voy a tirar, dijo. ¿Vas a qué? Exigió su amigo. Voy a llevarte por el campo minado. Enróllate y rueda al final, aconsejó mientras Mei parecía entender. Ató algo al hombro de Hitoshi antes de agarrarlo por la espalda. Ambos están locos, dijo Hitoshi, viendo sus sonrisas. Izuku no respondió, en cambio comenzó a girar. Fue inesperadamente fácil. El bebé lo hace un poco más ligero. Mei le dijo. Algo así como la peculiaridad de Space Girl, agregó. Eso era bueno. Izuku giró más rápido, lo que significó que Hitoshi dejó el suelo. Con Mei proporcionándole un ancla de peso extra, y él haciéndose un poco más pesado con Kilo, Hitoshi siempre iba a dejar el suelo.
Izuku giró unas cuantas veces más y luego arrojó a su amigo hacia el campo minado. Si los Juegos Olímpicos aún existieran, habría países que intentarían inscribirlo en el disco de inmediato. Así las cosas, Itoshi se arqueó sobre el campo minado, gritando todo el camino antes de empezar a bajar. Entonces, si es más ligero, debería poder rodar mejor, ¿verdad? Izuku le preguntó a Mei mientras soltaba su agarre de su espalda. Antes de que respondiera hubo un golpe particularmente fuerte. Probablemente ya no, dijo. Izuku miró a Itoshi. A él asintió. Su amigo ahora estaba cayendo, agitándose ligeramente en el aire y, dijo Izuku. No había lanzado un Itoshi lo suficientemente fuerte. Le faltaba un poco para llegar a la meta. Lo atraparán, dijo Mei alegremente. Izuku recordó que si bien la peculiaridad de Mei era el zoom, sus intereses le habían dado una gran comprensión de los ángulos y, exactamente como había dicho, Itoshi se abalanzó sobre los estudiantes de clase 1 a que estaban casi fuera del campo minado. El impacto hizo que ambos cayeran y cayeron, detonando más minas pero, como había dicho Mei, atraparon a Itoshi muy bien e Izuku pudo ver que su amigo todavía se movía. Eso era bueno. Itoshi se puso de pie, un poco inestable, pero lo suficientemente fuerte como para tambalearse sobre la línea de meta, seguido por los adolescentes de 1A. Izuku no podía ver con claridad, pero pensó que uno de ellos le dio a Itoshi una mirada que podría matar. Mei pudo verlo y se rió entre dientes. Tu turno de agarrarte, dijo Mei. ¿Cuánto pueden cargar? Preguntó. Alrededor de 100 kilogramos, le dijo. Con ellos dos, estarían sobrecargados, pero solo fueron 2 saltos y él podría ayudar un poco. Izuku sonrió y envolvió sus brazos alrededor de su cuello para agarrarla. Mei activó sus botitas de bebé y Izuku se hizo un poco más ligero. Mei dio unos pasos y luego activó sus baby booties, específicamente estos eran sus oversoles, y luego empujó. Vaya. Izuku dijo. No había esperado que surgieran tan efectivos, y nunca había estado volando o saltando así cuando no era él quien se había esforzado. ¿No son geniales? Preguntó Mei. Ellos son fantásticos. Realmente lo eran. Un salto en el medio, dijo Mei cuando empezó a caer. Izuku asintió, frotando su cabeza contra la de ella para que sintiera el movimiento. Dejó que se concentrara en aterrizar porque no podía ser tan fácil. Escuchó que la salida de los botines aumentó de alguna manera cuando se acercaron al suelo, lo que los amortiguó y luego volvió a dispararse hacia arriba. ¡Mierda! La bota derecha falló. ¿Puedes hacerlo en uno? Preguntó Izuku. Sí, dijo Mei. No necesitaba nada más. Izuku soltó a Mei, empujándola hacia la línea de meta cuando comenzó a caer casi de inmediato hacia el campo minado. Ella lo miró y él pudo ver que sus ojos estaban preocupados. Izuku sonrió y luego tuvo que prestar atención a sí mismo. Aterrizó bien. Después de todo, había aterrizado desde alturas más altas, pero ahora estaba rodeado por las minas. Mei aterrizó justo en el otro lado, pero pudo ver que era difícil. ¡Muévete!, le gritó. Podía escuchar a otros que ya venían por el campo y no había razón para que ella no quedara en cuarto lugar. Ven 5 pasos hacia adelante, dijo Mei, y luego 2 pasos a tu derecha. ¿Puedes verlos? El final del curso fue agitado desde el aterrizaje de Itoshi antes. En realidad no, pero creo que están ahí. Decidió confiar en ella y se movió según lo aconsejado. No golpeó nada. Estaba seguro de que estaban configurados para no ser letales, pero iba a doler si pisaba uno. En sus estudios de los golpes y guerras de los siglos XX y XXI y minas terrestres no letales. Habría un giro del general en sus tumbas. ¿Hay uno a 4 pasos detrás de mí? Preguntó Izuku. No, respondió Mei. Asintió y retrocedió 4 pasos, mirando la distancia que tenía que saltar. Probablemente tenga que rodar para que pareciera normal, pero eso sería suficiente. Izuku corrió rápidamente los 4 pasos y luego saltó. Mientras bajaba, se arropó para dar una voltereta en el suelo. Como esperaba, fue suficiente, pero apenas. Aún así, Mei lo agarró de la mano y lo arrastró hasta la línea de meta. Sonrió una vez que se dio cuenta de que habían terminado. Después de todo, el 4º y 5º lugar no estaban mal para un estudiante de soporte y administración. Line, te voy a matar, gruñó Itoshi. No, no lo harás, dijo Izuku alegremente mientras se sacudía el polvo. Me tiraste. Espetó su amigo. Izuku le sonrió a Itoshi. Lo hice. Sin embargo, no podría haberlo hecho sin Mei, dijo. Necesitaba que sonara como si fuera algo que cualquier persona razonablemente en forma podría hacer. ¿Le agradeciste a los buenos estudiantes de 1A por amortiguar tu caída? Preguntó Izuku. Ignoró las miradas que recibió de esos estudiantes. Bastardo. El rubio prácticamente gritó. Es tu culpa. El otro estudiante solo suspiró y se alejó de la línea de meta. Estaba mucho más contenido. Izuku miró al rubio. ¿Para qué?, desafió. El chico gruñó y sus manos chasquearon. Pequeñas explosiones aparecieron en ellos. ¿Esa es tu peculiaridad?, preguntó Izuku. Agarró la mano del rubio y tiró de ella hacia arriba. Eso es tan fantástico.
Sabía que se estaba comportando como Mei con una nueva idea, pero también había visto cómo eso confundía a la gente. Parecía una buena estratagema. La mano fue arrebatada hacia atrás y el adolescente escupió. Fenómeno. Antes de que se marche. Izuku lo vio irse por un momento antes de volverse hacia Hitoshi. ¿Supongo que no les diste las gracias?, preguntó. Eres imposible. Hitoshi gruñó mientras Mei se reía. El primer lugar nunca ha sido para un estudiante de estudios generales, dijo Izuku. Simplemente ganar este día causará una impresión. ¿Y qué tal el quinto lugar para un estudiante de administración?, replicó Hitoshi. Se encogió de hombros. Es solo el quinto lugar. Podrías haber sido el primero. No quiero ser el primero, dijo Izuku. Hitoshi suspiró mientras se alejaban de la línea de meta. ¿Los mostrarán el próximo año?, bromeó. Sí, tal vez, estuvo de acuerdo Izuku con una risa. No podría decir nada más. Tal vez el próximo año lo haría, pero eso era para el futuro. Ted, ¿dónde está Mitei?, preguntó Corey mientras se sentaba en el estrado. No había podido conseguir un boleto para ver a los de tercer año, así que había regresado al estadio de primer año. Como estudiante de administración de primer año, tenía entrada automática para eso. Te gimió ante la pregunta, lo que le valió una mirada confundida. Se está asegurando de ganar la apuesta, dijo Celia remilgadamente, golpeando su copia enrollada del libro de programas contra una mano. ¿Qué quieres decir?, preguntó Corey. ¿Recuerdas la apuesta? ¿Volviste? Por supuesto, respondió Corey. Tengo las apuestas aquí, dijo, sacando su cuaderno antes de hojear las páginas donde había anotado lo que habían apostado. ¿Cuáles fueron los términos de la apuesta de Mitei?, preguntó Celia. Su amigo ingresa a la fase del torneo de batalla, al menos un estudiante de apoyo y un estudiante de estudios generales también entra allí. Y que un estudiante de administración de cualquier nivel ingresa al festival, leyó Corey de sus notas. Ya está perdido, agregó. Ningún estudiante de administración entra nunca. Celia lo miró y luego deliberadamente desenrolló su programa. Los programas mostraron los nombres de todos los participantes y en qué curso estaban. Pasó las páginas hasta los participantes de primer año y luego se las mostró a Corey. ¿Notas algo?, ella preguntó ácidamente. Miró las listas. Las clases se enumeraron en el orden de su letra, por lo que las clases heroicas fueron las primeras en su totalidad. Tuvieron que entrar. Luego estaban las clases de estudios generales. La mayoría de ellos también habían entrado. Incluso había 1 o 2 estudiantes de apoyo allí. ¿What?, exclamó Corey. De ninguna manera. Sí, claro, respondió T. Estaba bromeando bien, con su apuesta, ¿no? Corey siguió mirando el programa pero el nombre no cambió. Bajo la clase 1 y había un nombre. Mitei Chui. Miró al resto de los participantes en segundo y tercer año. No había otros estudiantes de administración. Bueno, todavía no ha ganado, dijo. Echa un vistazo a los resultados, dijo Celia, señalando hacia la pantalla grande que mostró los resultados del primer evento. Primero, Hitoshi Shinso, curso de estudios generales, clase 1C. Segundo, Katsuki Bakugou. Curso de heroicidad, clase 1A. Tercero, Shoto Todoroki, curso heroicos, clase 1A. Cuarto, Mei Atsume, curso de apoyo, clase 1H. Quinto, Mitei Chui, curso de gestión, clase 1I. Espera un segundo, ¿no son Hitoshi y Mei, amigos de Mitei?, preguntó Corey. Su amigo del curso heroicos estaba más abajo pero todavía se había clasificado caliente para la siguiente ronda. Sí, te garantiza. Prácticamente los llevaron a cabo. Eso es tomarse las cosas un poco en serio, coincidió Corey. Pero no pusimos ninguna regla en contra. Porque no usó idea de que él mismo entraría. Celia objetó. Corey se sentó en el asiento que le habían reservado. Tal vez por eso insistió en que la confiscación no fue tan mala. El sugerido. ¿Porque sabía que ganaría?, te pregunté. Corey asintió. ¿Tus padres nunca te dijeron que no hicieron una apuesta de la que no sabías el resultado de antemano?, preguntó. Tanto T como Celia suspiraron, lo cual fue suficiente respuesta. Bueno, al menos sabemos por quién cuartelar, dijo Corey mientras se recostaba. Y sabes, aún podemos ganar, dijo. Cierto, estuvo de acuerdo Celia. Bueno, solo uno de nosotros está ganando, dijo T, grabándole a Corey que había hecho apuestas opuestas. Así que uno de nosotros invita a todos a almorzar. Celia bromeó. T y Corey se miraron. Sí, probablemente, estuvo de acuerdo T y se rieron antes de que se convocara el próximo evento. Ted, 10,000,000 puntos, dijo Hitoshi, sonando enfermo. ¿Son suficientes puntos para pasar el próximo evento?, dijo alegremente Mei. Entonces, ¿somos un equipo?, preguntó, mirando a Izuku, Ochako y Hitoshi. Había 42 personas que habían superado el evento de obstáculos y ahora tenían que luchar entre sí en equipos. Los que conocían su historia sabían que la segunda vuelta de la mayoría de los festivales deportivos de la UA era un evento por equipos. Tenían que formar equipos de 4 a 5.
3 o 4 de ellos llevarían al último miembro del equipo, que llevaría la diadema de puntos, y luego tenían que pelear por más diademas y puntos. Los equipos con más puntos se clasificarían para el evento final. Definitivamente, dijo Izuku por todos. Pero necesitamos un plan, agregó. Con los 10 millones de puntos no necesitarían luchar por más puntos, tendrían que luchar para mantener sus puntos. Adelante, dijo Ochako por todos. Tal como lo veo, tenemos que escondernos, dijo Izuku. Recibió 3 miradas de incredulidad. ¿Ocultar? Preguntó Mei, señalando la arena. El área que tenían era literalmente una parte abierta. No había dónde esconderse. Escóndete, consagración de Izuku. Si Gigantomachia estuviera aquí, sugeriría excavar, pero no tenían Gigantomachia aquí y dudaba que alguno de los bebés de Mei estuviera a la altura. Que salió hacia arriba. Pequeño dragón. Ochako dijo su apodo lentamente, como si no supiera qué decir. Él sonrió y dijo con un dedo hacia arriba. Tuvo cuidado de asegurarse de que su cuerpo estuviera inclinado para que los otros equipos no pudieran verlo. Escóndete, repitió. Vaya. Mei entendió. Itoshi todavía parecía un poco conmocionado y mientras hablaban fue a recoger la diadema. ¿Cargaste tus patucos de bebé? Preguntó. Paquete de batería nuevo, Mei alegremente, tocando el puerto de control en su cinturón. ¿Cuánto peso puedes aguantar, Ochako? Izuku miró a su viejo amigo con una sonrisa de complicidad. La pregunta fue suficiente para que ella se diera cuenta. Suficiente, sonrió. No era el peso lo que la molestaba, sino el hecho de que los seres vivos siempre peleaban contra ella, y mover el peso era un problema. No creo que ningún otro equipo pueda volar, dijo Izuku en voz baja. Saltar o impulsarse hacia arriba, sí, pero no creo que realmente puedan volar. Entonces, Ochako, con tu peculiaridad tomando el peso, y los bebés de Mei haciendo el movimiento, podemos volar. Y así podemos escondernos, dijo. Acabado. A menos que prefieras pelear. Eso es para la última ronda, dijo Ochako con una sonrisa cuando Itoshi volvió. Mei asintió. Entonces mostraré a mis bebés. Ella estuvo de acuerdo. Está bien, ¿quieres escuchar el plan, Itoshi? Será mejor, dijo. Sonaba resignada. No te preocupes, vamos a ganar, le aseguró Izuku. De todos modos, nos vamos a esconder, dijo. La peculiaridad de Ochako y el bebé de Mei nos llevarán al aire y luego podemos esperar, explicó. ¿Cuál es nuestra formación? Preguntó Itoshi. Había tenido que formar caballos y jinetes. El que llevaba la diadema tenía que ser el jinete y ese tenía que ser Itoshi. Le dio a la tela una mirada de disgusto antes de atarla alrededor de su frente. Izuku compartió una mirada con Mei y Ochako. ¿Adelante, medio, atrás? Preguntó Ochako, señalando a Izuku, Mei y luego a ella misma. Mei lo pensó por un momento. Eso funcionó, estuvo de acuerdo. Entonces puedo dirigirnos desde la ubicación central, mientras Ochako se eleva. Y First puede defenderse de cualquier ataque. Izuku asintió. Podía hacer eso mucho más de lo que se le permitiría, pero siempre podía golpear a cualquiera que viniera detrás de ellos o y podía atrapar sus cintas para la cabeza. No necesitaran los puntos si conservaban la diadema de Itoshi, pero más puntos siempre estarían bien. 1 minuto. Medianoche, gritó una advertencia de tiempo. ¿Estamos bien con esto? Preguntó Izuku. Recibió los sentimientos de todos. Gane o pierda, saldremos adelante juntos, dijo Ochako. Él sonrió. Entonces me alegro de que sea con todos ustedes, dijo Izuku a sus amigos. Se colocaron en posición, con Mei poniendo sus manos sobre sus hombros mientras Izuku estiraba sus manos hacia atrás para encontrarse con las de Ochako después de que ella tocó a Itoshi, lo que le permitió ponerse en posición fácilmente. Ochako, agarra el brazo de Mei, instruyó Izuku rápidamente y sintió que se movía. Le dejaría los brazos libres y eso solo podía ser bueno. Empezar. Mignik gritó y hubo una explosión general de movimiento. Ted, en el momento en que Mignik dijo comenzar, todos cargaron hacia ellos. No fue inesperado, dado que tenían la banda para la cabeza de 10,000,000 de puntos, pero fue bastante intimidante. Salto. Izuku gritó y luego cronometró su salto con Mei. Con la peculiaridad de Ochako reduce su peso, se dispararon al aire y fue divertido ver a los otros equipos darse cuenta de que no estaban allí. Una pareja levantó la vista e Izuku no pudo evitar la sonrisa que les dedicó. Ahora esperamos, anunció. No van a estar contentos con esto, advirtió Itoshi. Ochako se rió. Superaste a 2 de los mejores estudiantes de 1A, dijo. ¿What? Bakugou y Todoroki, explicó. Bakugou ganó el examen de ingreso y Todoroki es el hijo de Endeavor. Oh, dijo Itoshi, eso lo explica, murmuró. ¿Explica qué? Bakugou no estaba contento con los resultados. Prácticamente me prometió que íbamos a bajar cuando recogí la diadema, dijo Itoshi. Ay, dijo Ochako. Bueno, incluso si eso sucede, tendremos que robárnoslo. Y sé que habrá algunos en 1B que te amarán para siempre de todos modos, agregó. ¿Para qué? Preguntó Mei. Se había concentrado en mantenerlos firmes con sus botitas de bebé.
Se estaban desempeñando bien e Izuku sabía que estaría encantada con esta oportunidad de mostrarlos y cómo se combinaban con otra peculiaridad. Estaba impresionado con ellos pero también estaba impresionado con Ochako. Por lo general, se enfermaba cuando levantaba cosas, especialmente cosas vivas, pero no parecía que se sintiera enferma en absoluto. El entrenamiento de Black King parecía estar dando sus frutos. Porque Itoshi venció a 1A. Están un poco obsesionados, agregó. Izuku estaba mirando a los equipos de abajo. Después de su acto de desaparición, y algunas miradas deslumbrantes, se convirtieron en una pelea general, pero por las miradas lanzadas en su dirección, se habían notado. Entonces, ¿quién cree que será el primero en tratar de atraparnos? Bakugou, declaró Ochako con suprema confianza. Era como si su predicción se adelantara a la realidad. Debajo de ellos llegaron un rugido y el sonido de explosiones. El rubio se lanzó hacia ellos, impulsándose mediante una serie de explosiones. ¿Eso está permitido? Izuku murmuró. No creía que los jinetes pudieran dejar sus caballos. Si pudiera, habría sugerido enviar a Itoshi con los patucos de bebé de Mei mientras luchaban en el suelo. ¿Mei? Preguntó Itoshi. Lo veo, respondió ella. Dada su postura, probablemente lo vio mejor que todos ellos. Estaba inclinada con las manos sobre los hombros de Izuku, necesaria la parte trasera del caballo. ¿Izquierda o derecha? Izuku preguntó atentamente. Izquierda, dijo Mei. Espera. Izuku salió justo cuando Mei cambió su peso, apuntando sus botitas de bebé para que se dispararan hacia la izquierda. El rubio pasó junto a ellos con un gruñido audible e Izuku estiró el cuello para mirarlo. Era más maniobrable de lo que había pensado. Debido a que las explosiones procedían de sus manos, podía cambiar de dirección rápidamente, pero no era un verdadero vuelo y técnicamente lo que estaban haciendo aquí no era un verdadero vuelo, pero pensaba que serían más maniobrables y a menos que el rubio en realidad se estaba forzando a sí mismo a través del aire en una trayectoria con sus explosiones, en realidad no podía flotar. Tenía que estar moviéndose o se caería. Eso fue una ventaja. Mei, quedan más en 2 segundos, dijo lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. El apretón de sus manos sobre sus hombros le dijo que lo había oído. Bakugou gritó y se giró, alineándose con ellos, pero nuevamente falló cuando Mei lo esquivó. Esta vez aparentemente estaba listo e Izuku lo vio arremeter con una patada violenta. No estaba en posición de bloquearlo y escuchó el crujido en algo sólido. Mi bebé. Mei lloró. ¿All right? Preguntó Itoshi. El rubio sonrió con saña mientras se dejaba caer, controlando su descenso con ráfagas bien sincronizadas para reducir la velocidad hasta que fue arrastrado de regreso a su caballo. Esa fue una peculiaridad interesante. Si bien la sustancia parecía cinta adhesiva, se movía mucho más libremente y no se retorcía ni se pegaba a sí misma. Izuku negó con la cabeza. Podría examinar las peculiaridades más tarde, aunque se preguntó si podría obtener la misma flexibilidad de su cadena. Mierda, fue la respuesta nada reconfortante. La bota izquierda se ha ido, informó Mei. Era difícil escucharlo por el ruido de la multitud, pero Izuku pensó que podía oírlo tartamudear. Ochako, ¿puedes mantenernos despiertos? Preguntó Itoshi. Sí, pero no puedo movernos, respondió ella, todavía sonando bien. Está bien, les aseguró Izuku. Mei, ¿cuánto podemos movernos una gota? No tan lejos ni tan rápido, les dijo. Nos las arreglaremos, dijo Izuku. Aunque Ochako, dale mis felicitaciones a Vlad. Agregó. Ella le dio una risa sabiendo a lo que se refería. Había estado aumentando su resistencia, pero sosteniendo seres vivos no era tan fácil como una roca y los estaba sosteniendo. Hielo. Itoshi gritó. Hubo una explosión de hielo desde abajo. Mei respondió a la llamada empujándolos hacia atrás. Probablemente fue la elección equivocada debido al ángulo del hielo, pero no hubo tiempo para comentarlo. El caballo montado por el hijo de Endeavor estaba naciendo en lo alto del glaciar que se formó instantáneamente. Dispararon desde allí, directamente hacia ellos. La expresión del chico pelirrojo y blanco no cambió, pero sus compañeros de equipo se vieron felices. Izuku lo vio retirar su brazo y se preparó. Por eso había hecho que Ochako agarrara los brazos de Mei, no los suyos. El caballo podía luchar y en la batalla los caballos habían luchado. Él era la cabeza de este caballo de guerra. Cuando el adolescente se inclinó hacia adelante, con la intención de agarrar la diadema de Itoshi, el brazo de Izuku se disparó y bloqueó el golpe. Fue entonces cuando notó que el brazo estaba cubierto de llamas. Aparentemente, el otro adolescente también se sorprendió, pero la apertura le dio a Izuku la oportunidad de patear a uno de sus compañeros de equipo. No estaba seguro de a quién golpeó, pero hubo un grito de dolor y la formación se rompió, lo que fue suficiente para derribar al jinete. Le dio a Mei suficiente tiempo para volver a ajustar su baby body para que salieran disparados. Sin embargo, mientras lo hacían, el movimiento sacudió al hijo de Endeavor para que se recuperara y él disparó su otra mano. Una ráfaga de hielo volvió a atrapar a Mei. Todos iban por ella. Aunque Izuku sabía por qué.
Probablemente sabían que estaban en el aire debido a una de sus peculiaridades, pero el movimiento era de los botines de bebé de Mei. Izuku se retorció, mirando hacia abajo. Había golpeado al otro botín. ¿Cuánto tiempo, Mei?, preguntó Izuku. ¿Cuánto tiempo hasta qué?, exigió Hitoshi. Hizo lo más sensato en esa interacción y se inclinó hacia atrás tanto como pudo para que la diadema fuera más difícil de alcanzar. Sobre ahora, dijo Mei, y hubo una explosión audible cuando el botín murió. ¿Somos como ovejas hacia el matadero?, Hitoshi gritó. No lo eran, técnicamente. Izuku podía moverlos pero, no legítimamente. No usó muchas sus peculiaridades fuera del combate con Gigantomachia, en realidad lo hizo, simplemente no lo notó. Los usó cuando quiso. No había encendido una luz en años por la noche y llevar cosas era mucho más fácil con Pocket. Los usó cuando sabía que eran perfectos para la tarea, de arrepentirse no poder usarse era bastante frustrante. 1 minuto. La llamada llegó por el sistema de altavoces de Midnight. Eso parecía relajarse a los demás. Izuku sabía que iba a ser malo. Mei, ¿hay alguna manera de que puedas darnos un buen empujón? Lo intentaré, fue la respuesta y él la sintió quitar una mano de su hombro para manipular los controles. Solo 1 minuto más, les dijo a los demás, mirando a los demás que los miraban a ellos. Esto debería ser fácil. Ja. Lin. Apenas habían comprendido las palabras cuando comenzaron los ataques. Por lo que Izuku pudo ver, el rubio quería atacarlos, pero se estaban defendiendo de otro ataque, lo que significaba que el hijo de Endeavor era libre de atacarlos. Esta vez los ataques fueron más precisos. Lanzas de hielo se dispararon hacia ellos. Izquierda. Hitoshi gritó, inclinándose con fuerza. Fue suficiente para esquivar al primero pero no se movieron mucho. La exclamación de Ochako fue ahogada. No me arrojes. Mei gritó. Derecha. Hitoshi volvió a llamar y todos se inclinaron hacia la derecha, directamente hacia el camino de otro fragmento de hielo. Afortunadamente, simplemente lo golpeó, no perforó a nadie, pero era peligroso. Ochako, ¿puedes sostenernos?, preguntó Izuku, pateando el siguiente fragmento que venía hacia ellos. De alguna manera, respondió ella. Pero sonaba como si estuviera llegando a su límite. Podría haber estado entrenando y sonando bien antes, pero había una línea estrecha entre lo que era suficiente y lo que era demasiado. Acababan de entrar en demasiado territorio. Se hizo más ligero con Kiro, con la esperanza de que ella pensara que el cambio sería porque encontró nuevas fuerzas. Era todo lo que podía hacer por ahora. Si él los llevó entonces, otro fragmento vino hacia ellos. Este iba a perforar su formación, y tal vez pasar directamente a través de Mei. Estos estudiantes no tienen ningún sentido de seguridad. Si su formación se rompiera, no sería que ocasionalmente descalificados, aunque esa era una posibilidad, probablemente rompería la concentración de Ochako y caerían. Estaría bien pero, izquierda otra vez, perjudicial Izuku, y los empujó a un lado, lo suficiente para evitarlo. Bájanos a Ochako, agregó. Si los equipos pensaran que van a caer, tal vez dejarían de atacar. Afortunadamente, ahora estaban contra una de las paredes del estadio, lo que limitaría las vías de ataque. Cayeron repentinamente cuando Ochako procesó eso, pero comenzó a flotar nuevamente antes de llegar al suelo. Con ellos más bajos, los fragmentos llegaron de frente a ellos e Izuku se prepararon para golpearlos. Desconfiaba de otro glaciar, pero eso podría ser bueno para ellos. Sí, quedarían atrapados, pero al mismo tiempo, nadie obtendría la diadema. Pero Imei Ochako, ¿puedes tocar la pared? Sí. ¿Puedes llevarnos a lo largo de él? Ellos supieron lo que querían decir inmediatamente. Si Ochako pudiera mantenerlos livianos, podrían moverse en la pared, lo que ayudaría. 30 segundos, anunció, mirando el reloj mientras golpeaba otro fragmento de hielo. Miró al adolescente, desafiándolo a intentarlo de nuevo. Aparentemente, eso le dio una pequeña sonrisa, pero Izuku no estaba enfocado solo en él. Uno de los otros miembros de su equipo tenía una peculiaridad negra que se extendía desde su cuerpo y se había acercado desde su lado. Rápidamente retrocedió y aunque era difícil leer la expresión de alguien con un pico en la cara, parecía que el adolescente cubierto de plumas estaba preocupado por algo. No tuvo tiempo de pensar en ello. Desde la izquierda, detecté Hitoshi cuando otro equipo se acercó. Esta vez, no era hielo lo que venía hacia ellos, sino enredaderas cubiertas de espinas de color verde brillante. Correr. No corrieron sino que se arrastraron a lo largo de la pared y, aunque no fue suficiente para sacarlos de su alcance, les dijo a los otros equipos que no eran presa fácil. Aún así, Izuku sabía que esas enredaderas serían un problema. Le recordaban un poco a su peculiaridad de la cadena, especialmente por la forma en que la chica podía moverlos. Hitoshi, solo mantén esa diadema a salvo, instruyó. No obtuve una respuesta, pero ya sabía que eso sería todo en lo que el otro adolescente se concentraría. Por experiencia con sus cadenas, sabía que el adolescente de cabello verde estaría preparado para cuando golpearan y probablemente estaba preparado para que lo cortaran. Para lo que probablemente no estaba preparado era para que alguien los agarrara y tirara.
Gigantomachia ya lo había hecho con tanta frecuencia que sabía lo que hacían para mantener el equilibrio. Se preparó y agarró las enredaderas que se aproximaban. Las espinas no eran tan largas, pero podía sentirlas clavándose en él. Tiró tan fuerte como pudo. Fue algo gratificante sentir desaparecer la tensión en las enredaderas y verla dar un tirón hacia adelante. La habían preparado, pero no para eso. Les compraron unos segundos y cuando otra capa de hielo más grande se lanzó hacia ellos, sonó la sirena. Ochako los dejaron caer al instante y no fue una sorpresa cuando se derrumbaron en el suelo. Funcionó. Izuku vitoreó. Lo hizo, estuvo de acuerdo Itoshi, quitándose la diadema de la frente. Estaba claramente húmedo por el sudor. Puede que no haya hecho mucho, aparte de montar a caballo, pero había mantenido la diadema a salvo. Ochako estaba seco. Izuku se levantó y se acercó a ella. ¿Estás bien?, preguntó mientras frotaba su espalda. Ella lo miró y le dedicó una débil sonrisa. Estaré bien, Constitución ella. Izuku le dirigió una mirada crítica. Se veía un poco verde alrededor de los bordes, pero parecía que estaría bien. Mis felicitaciones, habla de nuevo, dijo. Podría haber estado jadeando, pero no estaba enferma y ya se estaba recuperando. Sí, estuvo de acuerdo Ochako. Los ejercicios están dando sus frutos. Izuku miró hacia Mei. Tus bebés lo hicieron fantásticamente, le dijo a ella. ¿Se pueden reparar? Ella estaba mirando sus botas. Creo que sí, pero tal vez no a tiempo para el torneo, agregó un poco triste. Se exhibieron 2 veces, dijo Izuku. Mei le sonrió. Sí. Es hora de que otros bebés brillen, dijo. Aparentemente ya no estaba de luto por sus botitas de bebé. ¿Itoshi? Izuku miró al adolescente de cabello púrpura. Su amigo ahora estaba sentado allí, mirando la banda para la cabeza. ¿Itoshi? Izuku llamó más fuerte. Eso lo entendió y miró hacia arriba. Primer lugar, susurró. Al menos, eso es lo que Izuku pensó que dijo por encima del ruido de la multitud. Sí, sonrió. ¿Vas a devolver eso?, preguntó Izuku, dando unos pocos pasos hacia su amigo y ofreciéndole la mano. Itoshi lo agarró e Izuku lo arrastró hacia arriba. Primer lugar, 2 veces, dijo como si no pudiera creerlo. Sin mostrar tu peculiaridad, agregó Izuku. Eso tiene una risa en su amigo. ¿O la tuya?, replicó. Sí, pero no es importante para mí, respondió, encogiéndose de hombros cuando McNick hizo un anuncio. Ella estaba llamando a los ganadores de la batalla de caballería al frente para determinar el tercer evento. Los 4 primeros equipos se habían clasificado. Izuku miró la pizarra para ver los nombres y vio que había 17 estudiantes. Conveniente Y. Bueno, se sintió un poco mal cuando vio los nombres. Eran abrumadoramente de la clase 1A. Se destacó Itoshi siendo de estudios generales, al igual que Mei y él mismo. Momo, Ochako y un adolescente llamado Tetsu eran los únicos estudiantes de 1B. Bueno, lento y constante gana la carrera y estaba seguro de que al final serían los mejores héroes. Y aunque probablemente podría ganar ahora, eso generaría demasiadas preguntas. Medianoche parecía un poco perturbada. ¿No se suponía que fueran 17 de ustedes?, murmuró. Está bien, me retiro, llamó Izuku. Eso llamó su atención. ¿Está seguro? Izuku sabía lo que quería decir. Fue el único estudiante de administración que ingresó, y mucho menos calificó para la ronda final no lo había comprobado pero probablemente para siempre. Estoy seguro, respondió Izuku. Solo participé para ayudar a mis amigos a llegar a esta ronda, agregó, ignorando la forma en que Mei lo miraba. Miró de soslayo a los otros estudiantes. No van a necesitar más ayuda para brillar, dijo. ¿Por qué tú?, gritó el rubio, con las manos reventadas. Izuku se volvió hacia él y le dirigió una mirada suave. Le permitió ver a uno de los otros competidores de la clase 1 a alejarse de él. Veo que estás planeando modelar tu futuro en Endeavor, comentó, ignorando la forma en que el adolescente intentaba imponerse. Si lo reconocías, entonces tenías que igualarlo. Podía hacer eso, pero no tenía sentido ahora. ¿Qué quieres decir?, exigió el rubio. Curiosamente, el hijo de Endeavor estaba escuchando con curiosidad con su rostro cuidadosamente en blanco. Nadie puede trabajar con él el tiempo suficiente para comercializarlo, respondió Izuku. Lo que probablemente sea algo bueno, agregó. Sí, por supuesto, él puede controlar lo que los monstruos como tú dicen sobre él, espetó el rubio. Izuku se rió, preguntándose por qué McNick no estaba interfiriendo, pero ella también parecía interesada en el intercambio, o tal vez solo quería que establecieran un orden jerárquico. No, desde que se hizo cargo de su propio marketing, la cantidad de civiles heridos y muertos como resultado de sus misiones ha disminuido, y eso es algo heroico, ¿no crees? El hijo de Endeavor en realidad sonrió ante eso. ¿No fue eso interesante? El rubio no parecía saber cómo responder, así que hizo lo que hacían todos los matones y levantó el puño. Izuku lo miró suavemente, pero antes de que algo sucediera, McNick intervino. Y con la batalla de caballería terminada y una retirada sorpresa, les presento la ronda final. Anunciado, señalando hacia la gran pantalla. Mostró el empate.
Izuku todavía figuraba allí, como retraído y el resto de sus amigos, eso no estaba tan mal. Itoshi y Ochako estaban en mitades separadas del sorteo y Mei estaba del lado de Itoshi, pero sería la tercera ronda antes de que se encontraran e Izuku no estaba seguro de que Mei llegaría tan lejos. Ella solo quería una oportunidad para mostrar a sus bebés después de todo. No estaba del todo seguro de lo que Itoshi quería mostrarle a la gente, pero pensó que el espectáculo que habían presentado en los primeros 2 eventos, fuera lo que fuera, tenía que ser comunicado al menos parcialmente. Y Ochako haría bien. Puede que no gane, pero le mostraría a la gente que no iba a ser solo una linda heroína. Si continuaba en el evento y no, mejor no pensar en eso. Izuku sonrió. Iba a ser agradable de ver. Ted, médico. Todos para uno llamó. Había estado escuchando los comentarios del Festival del Deporte de la UA. No las tonterías estúpidas suministradas por UA, sino uno de los canales independientes. Fue divertido escuchar la forma en que la gente reaccionó a su pequeño dragón, incluso cuando era igualmente obvio que Izuku estaba teniendo cuidado de no ser visto como demasiado fuerte. Cuando tomara una decisión iba a estar magnífico. ¿Qué le había dicho girar una vez? Oh, sí, los héroes no estarían corriendo por sus vidas, estarían corriendo por sus peculiaridades. ¡Qué verdad! Pero ahora eran las peculiaridades las que le preocupaban. La copia de All for One que tenía actualmente solo podía contener un número limitado de peculiaridades. Garaki le había dicho que eran unos 15 pero pensó que podía exagerar. Sensei. Kyugai dijo suavemente. Sabía lo que había estado haciendo. Están en un descanso, All for One permitido. La copia de All for One que me diste solo puede contener peculiaridades de 15, ¿sí? Tal vez algunos más, dijo Garaki, pero All for One podía escuchar su duda. Para el uso diario, 15 estaría bien, sin embargo, para el combate, podría arreglárselas, pero contra All Might, no sería suficiente. Los Nomu no tienen sentido debido a sus múltiples peculiaridades, ¿correcto? Preguntó. Sí, estuvo de acuerdo Kyugai. Y porque generalmente en el proceso, agregó y All for One sabía que la declaración muere también se aplicaba si el cuerpo no había comenzado muerto para empezar. Uno implanta esas peculiaridades médicamente, ¿sí? Podía sentir la confusión del doctor, pero el hombre sabía que no debía negarse a responder. Sí, aunque es más fácil cuando puedes transferir peculiaridades, correspondiente. ¿Podrías implantar peculiaridades en mí? Todos para uno preguntó. Por su visión pudo ver la forma en que el doctor se detuvo. ¿Podría ir? Se desvaneció mientras esperaba. Implanta las peculiaridades, murmuró mientras esperaba. Ah, ya veo, dijo el doctor después de varios momentos. Las peculiaridades estarían permanentemente en ti y confiarías en la capacidad de All for One para permitirte tener múltiples peculiaridades sin problemas mentales. Sí, estuvo de acuerdo. El doctor asintió y All for One se dio cuenta de que todavía estaba pensando. Debería ser posible. All for One te permite tener múltiples peculiaridades sin la tensión habitual en tu cuerpo y mente. La copia debe dar ese aspecto independientemente de las peculiaridades que tengas. Pero no podrías regalar esas peculiaridades. Agitó una mano, las peculiaridades que querrían permanentemente no eran las que tendrían que regalar. ¿Cómo afectarán mis impresiones? De nuevo, pensó el doctor. No puedo estar completamente seguro, pero creo que si uso copias nuevas de una peculiaridad para implantar, eso reducirá la posibilidad de que alguno de ustedes imprima en la peculiaridad. O al menos, habrá muchas menos impresas. Todos para uno asintió. Eso parecía razonable y pensado por unos momentos. Te daré una lista de peculiaridades para copiar, dijo. ¿Cuánto? Todos para uno sonrió. El doctor ya debería saber esa respuesta. Escuchó al hombre suspirar y reír. Tengo fe en usted, doctor, le dijo. Yo los prepararé, le dijo Kyugai. Bien, estuvo de acuerdo. Si tuviera que enfrentarse a All Might en el futuro, antes de que pudiera transferirse al cuerpo de Tomura, entonces, esto le daría una mejor oportunidad. Ted, con él clasificándose para la ronda del torneo pero retirándose, el estado de Izuku era un poco fluido, un hecho que estaba aprovechando al máximo. Los que no se habían clasificado habían sido educadamente sacados del área de competición, mientras que a los que sí se les había dicho que usaran las instalaciones que necesitaban durante el descanso. Había comida y algunas habitaciones pequeñas para que la gente descansara. Izuku había comprado un refrigerio y ahora estaba buscando un ochako. Tenía una idea de cómo podría usar su peculiaridad para mover las cosas horizontalmente. Se le había ocurrido mientras estaban en el aire, pero no había sido uno que pudiera probar. Probablemente tampoco era algo que pudiera intentar hoy, ya definitivamente que requeriría práctica y un toque delicado, pero estaba seguro de que podría dominarlo. El problema de buscar a alguien era que los demás también buscaban personas, por lo que se estaba topando con ellos. Literalmente había doblado la esquina y casi choca contra Endeavor. El héroe número 2 lo había mirado con furia, encendiendo su presencia. Izuku pensó que muchos estudiantes se habrían sentido intimidados por eso, pero Gigantomachia y su padre lo hacían todo el tiempo. El héroe número 2 no era tan fuerte como papá.
Le sonrió al héroe, mirándolo a los ojos. Buenas tardes, señor, dijo Izuku, asintiendo con la cabeza mientras pasaban junto al hombre grande. No llegarás muy lejos con una actitud como esa, rugió el héroe de la llama. Creo que llegué lo suficientemente lejos, señor, respondió. Nunca manejarás a los mejores héroes, dijo el hombre. Izuku en realidad se rió. Todos en UA asumieron que todo estaba conectado a los héroes. Estaba aquí porque su curso de administración, aunque se enfocaba en héroes, todavía era reconocido como uno de los mejores, si no el mejor, del país. Pero al menos aquellos a los que dirijo serán héroes, respondió con una sonrisa mientras continuaba. Por el gruñido y el destello de presencia, sabía que había tocado un nervio o algo con el héroe, pero nada de lo que había dicho era falso, y Endeavor lo sabía. Además, como estudiante de administración, Endeavor sabría que la amenaza de demandarlo se toparía con risas o con la creencia absoluta y sólida de que no era posible o que no valía la pena el tiempo de Endeavor, y eso hacía que la amenaza fuera bastante insostenible. Izuku ¿dónde continuó por el pasillo, preguntándose estaba Ochako. Mei había ido a buscar algo de comida y estaba eligiendo qué bebés llevaría a la ronda final. Itoshi estaba, en realidad, tampoco estaba seguro de dónde estaba Itoshi. Esperaba que su amigo estuviera descansando. Entonces, después de encontrar a Ochako, era hora de encontrar a Itoshi. Excepto que en la siguiente esquina que dio la vuelta estaba el hijo de Endeavor. ¿Qué pasa con tu familia y los rincones?, exigió Izuku, mientras el adolescente de cabello rojo y blanco soltaba. ¿Era cierto? El adolescente parpadeó ante la pregunta de Izuku. ¿Qué quieres decir?, preguntaron juntos. Izuku suspiró pesadamente. Tú primero, ofreció. Su pregunta era solo retórica. El hijo de Endeavor asintió. ¿Era cierto?, preguntó de nuevo. ¿Qué era cierto? Izuku pidió una aclaración. ¿Que con mi padre haciendo su propio marketing, las muertes y lesiones civiles han disminuido? Especificado. Ante eso, Izuku sonrió. Ni idea, admitió. Pero es lógico. Sé que tiene un grupo de marketing, pero sin alguien en quien confiar para dirigirlo, él tiene que tomar las decisiones, lo que significa menos tiempo para las misiones, por lo tanto, menos muertes y lesiones civiles, expuso su lógica. El adolescente parecía desilusionado antes de mostrar sus rasgos en una mirada inexpresiva. ¿Y preguntaste? Finalmente incitó. Izuku negó con la cabeza. No te preocupes por eso, dijo. Realmente no era importante. Buena suerte, dijo mientras se alejaba. ¿Porque lo necesitaré? Se rió del desafío. Mis amigos ingresaron por varias razones, pero solo quieren tener la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Él ladeó la cabeza ligeramente. ¿Qué es realmente lo que todos los estudiantes héroes también quieren, no es así?, preguntó. Casi parecía como si el hijo de Endeavor no lo hubiera pensado de esa manera. Piénsalo, dijo Izuku antes de moverse alrededor del adolescente de cabello rojo y blanco para continuar su búsqueda de Ochako. Tenía que estar por aquí en alguna parte. ¿Qué era esa sombra oscura? Tokoyami exigió tan pronto como entró en una habitación privada. Su peculiaridad había estado literalmente escondida en él y se había negado a salir desde que el estudiante de administración de cabello azul los miró con furia. No me acercaré a eso. Tokoyami frunció el ceño. No tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Cerca de qué? No voy a acercarme a ese asesino peculiar. Sombra oscura siseó. ¿What? Deliberadamente, Tokoyami respiró hondo para calmarse. Ocasionalmente, esto había sucedido antes. Por alguna razón, Dark Shadow simplemente se negaría a hacer algo. Había tenido que resolverlo lentamente entonces, y tenía que hacer lo mismo ahora. No entiendo lo que quieres decir, dijo lentamente a su peculiaridad. A veces sería bueno que su peculiaridad no fuera sensible, entonces haría lo que quisiera, pero eso también significaría que extrañaba mucho. No me voy a acercar a ese asesino peculiar, repitió Dark Shadow. ¿Qué peculiar asesino?, preguntó Tokoyami, aún paciente siendo deliberadamente. El asesino de peculiaridades. Dark Shadow se detuvo y lo descubrió de la extraña forma en que lo hacía a veces su peculiaridad. No los viste, ¿verdad? Tokoyami negó con la cabeza. No he visto nada malo, garantía por su peculiaridad. Era molesto, pero a veces Dark Shadow decía que veía cosas que Tokoyami sabía que no estaban allí. ¿No viste los cuerpos a su alrededor?, exigió Sombra Oscura. ¿Cuerpos? ¿Te refieres a los que dicen que están alrededor de Olmig? No. Sombra Oscura siseó. Cuerpos. Los que están alrededor de Olmig están vivos. Estos están muertos. No vi nada, repitió Tokoyami. ¿Por favor 10 centavos? Preguntó. Había tenido una conversación a principios de año, después de su primera lección con Olmig. Dark Shadow había querido saber por qué nadie habló con las otras personas que estaban con Olmig. Tuvo que responder que no había nadie parado con Olmig, pero Dark Shadow había insistido en que había otras 8 personas paradas allí. Nada de lo que dijo pudo convencer a su peculiaridad de cualquier otra cosa. El del pelo azul, explicó Dark Shadow.
El que estaba en la parte delantera del caballo, había cuerpos a su alrededor. Muchos cuerpos, pero también había algunos vivos, agregó su peculiaridad, pareciendo confundido por eso. Tokoyami no dijo nada mientras esperaba que su peculiaridad continuara. Era diferente al que llama Olmigt. Esos estaban felices de estar allí. Estos, Dark Shadow hizo una pausa, considerando algo. Estas. Tokoyami incitó cuando no había nada más por venir. Los vivos parecían felices, incluso con los cuerpos, dijo su peculiaridad. No sé qué significa eso, agregó Dark Shadow. ¿Estás diciendo que Management Student tiene una peculiaridad como la de Olmigt? Tokoyami preguntó cuidadosamente. Eso era realmente todo lo que podía pensar. Si Olmigt supuestamente tenía personas de pie con él y este Mitei-chui tenía cuerpos pero con algunos vivos, entonces tal vez sus peculiaridades resultaron similares. Nadie sabía realmente cuál era la peculiaridad de Olmigt más allá de la superfuerza y Mitei-chui no había mostrado su peculiaridad, excepto que había demostrado que era fuerte. Pero podría ser fuerte solo por el entrenamiento. Me gusta, estuvo de acuerdo Dark Shadow. Pero diferente. Es un asesino peculiar. Volvieron a eso. Tokoyami suspiró suavemente y pensó que no obtendría nada más de su peculiaridad. Es un estudiante de administración, aseguró a Dark Shadow, y se retirará del último evento, por lo que no estaremos cerca de él. Eso fue lo mejor que pudo hacer. Dark Shadow pareció considerarlo durante unos minutos antes de asentir. Tokoyami respiró aliviado. Esperaba que su peculiaridad supiera que eso era lo mejor que podía hacer por ahora y más adelante, bueno, tal vez no había nada malo con Mitei-chui o tal vez sí, él recordaría esto. Ted Ochako se sentó en la habitación. Podía admitir que estaba un poco sorprendida de haber llegado a la final. No, eso no fue todo. Se había clasificado en el primer evento y como el segundo evento era en equipos, tenía sentido que se uniera a personas que conocía. Lo que le sorprendió fue lo fuerte que era realmente Izuku. Ella sabía que él estaba en pie. Sabía que él podía pelear y lo había visto. Lo había visto pelear contra Gatarui pero verlo en el evento, había algo diferente en su amiga. Algo más frío. Él había sido despiadado. Algo de eso probablemente se debió a que quería verlos pasar. Algo de eso fue y parte de eso era solo Izuku, admitió Ochako para sí mismo. Su amigo era amable, amigable e infinitamente servicial, pero debajo de todo eso, había un núcleo de acero en él. Y una verdadera, no insensibilidad sino practicidad despiadada. Había una diferencia. No lo mostró a menudo, pero cuando lo hacía, generalmente se encontró de peculiaridades y su funcionalidad se aplicó principalmente a cómo los héroes no pueden usar sus peculiaridades con el mejor efecto en algunas situaciones. Pero también había mostrado esa racha hoy. Había llevado a Itoshi a la final sin que nadie se diera cuenta de su peculiaridad y todo lo que sabían sobre Mei era que podía construir cosas. Lo cual, dado que ella era un estudiante del curso de apoyo, significaba que no sabía nada en absoluto. Izuku había limitado cuidadosamente la cantidad de bebés que había mostrado en los dos primeros eventos, lo que le dio la mejor oportunidad de mostrar una multitud de ellos en el último evento, que era cuando la gente miraba de todos modos. Los buscadores de talentos realmente no se enfocaban en los primeros años. Vlad había sido claro en eso, pero cuando lo hicieron, miraron predominantemente al evento final. Quizás por eso se sintió un poco deprimida. A pesar de sus mejores esfuerzos, solo 3 personas de la clase 1B habían llegado a la final. ¿Eran mucho más débiles que la clase 1A? No podría ser. No pudo tener en eso, pero antes de que pudiera apartar el pensamiento de su mente, hubo un golpe en la puerta, acompañado de una suave llamada. Ochako. Pequeño dragón. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Ella respondió y la puerta se abrió. Izuku entró y ella le sonrió. Despiadado o no, él era su amigo y ella sabía que él aplicaría eso por ella. ¿Cómo te sientes? Preguntó Izuku. Bien, respondió Ochako. No estoy enfermo en absoluto. Ella dijo. Él le dirigió una mirada aguda pero luego asintió, aparentemente satisfecho con lo que estaba viendo. Pensé en algo, le dijo. ¿Para qué, pequeño dragón? Tu peculiaridad, dijo alegremente. Pensé en eso cuando estábamos flotando pero no podíamos movernos, explicó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ochako. Cuando estuvimos atrapados. Los botines de bebé de Mei se habían ido y te sentís enfermo, dijo Izuku. Necesitábamos poder esquivar y, por lo general, subir o bajar sería suficiente, pero no pudimos. A pesar de que era un comentario directo sobre su habilidad, no hubo acusación. Descubrí una forma de mover las cosas tanto horizontal como verticalmente. ¿Tú tienes? Ella estaba sorprendida. Sí, garantía Izuku, mirando a su alrededor. Sin embargo, tomará práctica, agregó. ¿Cómo? Exigió Ochako. A veces era como si Izuku conociera su peculiaridad mejor que ella. Vio algunos marcadores que se habían dejado en la habitación junto a una pizarra. Fue a la pizarra y empezó a dibujar. Por lo general, levanta las cosas hacia arriba y hacia abajo, y si quieres que se muevan horizontalmente, simplemente les das un empujón, ¿verdad? Resumió, dibujando lo que parecía ser una pequeña roca y añadiéndole flechas.
Sí, estuvo de acuerdo Ochako. Así es como ella practicaba antes de venir a UA. Levantaba bolsas de concreto, barras, cualquier cosa que estuviera en el sitio de construcción y la movía. El levantamiento lo hizo ella con su peculiaridad, la parte móvil la hizo guiando suavemente todo a donde tenía que ir. Ahora bien, esto no es algo que puedas usar para cosas delicadas, pero es más para atacar. ¿Qué pasa si golpeas esta roca?, dijo, tocando la imagen con uno de los marcadores, con otra roca, pero ligeramente fuera de juego. Izuku dibujó una segunda roca y le puso una flecha hacia abajo para que intersectara la primera roca. Luego dibujó una flecha desde la primera roca que iba hacia un lado. Básicamente, los estás haciendo rebotar, ¿oh? Una piscina tridimensional, agregó. ¿Piscina?, preguntó Ochako. ¿Qué tenía que ver una piscina con esto? Piscina, repitió Izuku. Billar, dijo una palabra diferente. Ochako negó con la cabeza. No sé qué es eso. Es un juego que juega golpeando pelotas con otra pelota. Consigue que las primeras pelotas salgan en ángulo golpeándolas fuera de juego. Ella pensó en eso por unos momentos. Tenía sentido. Tendría que tener cuidado, dijo Ochako lentamente, pero también tendría que buscar qué era el billar. Y tendrás que practicar, agregó Izuku. Pero la roca que solía golpear al primero no necesita ser pesada, o tal vez lo sea si quieres que se mueva lo suficientemente rápido, pero la otra cosa que podrías hacer, es justo antes de que la roca golpee, cancelar tu peculiaridad. El impulso seguirá ahí, dado que es más pesado, hará más daño. Ochako asintió. Y podría golpear desde cualquier ángulo, agregó, pensando en la sugerencia. Pero voy a tener que practicar eso, estuvo de acuerdo. Izuku sonrió y asintió. ¿Cómo te sientes?, preguntó, mientras limpiaba el tablero. Te lo dije, estoy bien, respondió ella, luciendo confundida. No, me refería a los partidos. Vaya. Ella suspiró. No soy Monoma. Odia uno a compasión, pero, estoy un poco decepcionada de que el torneo se parezca a su lista de clases, admitió. Izuku se rió. Hay 3 de 1B, ¿no? Él confirmó. Y Toshi, y tú también podría estar allí, pequeño dragón, le dijo. Sacudió la cabeza. Me volvería demasiado competitivo y, ya sabes, no quiero ser un héroe. Es mejor dejar que se muestren, dijo. Ochako miró a su amiga más antigua. Me alegro de que puedas decir eso, le dijo. ¿Qué quieres decir? Ella le sonrió. ¿Estás dispuesto a darles una oportunidad como héroes?, explicó Ochako. Oh, asintió Izuku. Algunos de ellos probablemente serán héroes terribles. Del tipo con estadísticas de mierda, pero, con suerte, algunos pueden ser héroes revolucionarios como tú, explicó. Con suerte, estuvo de acuerdo antes de suspirar. Pequeño dragón, comenzó Ochako lentamente. Justo cerca del final, estaba a punto de dejarnos caer, pero luego parecimos volvernos más livianos, dijo. Izuku solo la miró. Sabía lo que había sucedido. Había usado 1 kilo en sí mismo. ¿Segundo aire? Ofreció la explicación. Tal vez, dijo, pero no sonaba convencida. ¿Te reuniste porque estamos cerca del final? Dio otra explicación. ¿Cómo es eso diferente? Ochako se rió. Es un poco, defendió Izuku. Ella suspiró de nuevo, e Izuku la vio dejar el asunto a un lado. Sí, probablemente fue algo así. O simplemente el hecho de que no quería dejar a todos. Eres más fuerte de lo que cree, le aseguró, pero antes de que pudiera decir algo más, sonó un timbre. Esa es la advertencia para el primer asalto, le dijo Ochako. Y Toshi. Izuku dijo. Deberíamos ir a mirar, dijo. Deberíamos, estuvo de acuerdo Izuku, moviéndose hacia la puerta. Lo abrió para su amigo y Ochako se rió. Se sintió mejor por ver a su amiga, pero aún había algunos nervios pero eso era de esperar. Ella solo esperaba poder hacerlo sentir orgullosa. Ted y Toshi. Ochako llamó mientras se acercaban a su amigo. Estaba parado en las sombras cerca de la entrada a la arena. Izuku le sonrió a su amigo cuando se volvió hacia ellos. Lamento no haberte visto antes. Está bien, permitió Itoshi. No es realmente este partido lo que me preocupa, confesó. Izuku miró hacia el tablero, mirando los fósforos. Itoshi se enfrentó a alguien de la clase 1A. Luego, las siguientes 2 rondas fueron todas entre la clase 1A. La ronda de Mei, que fue cuarta, fue nuevamente contra la clase 1A, al igual que el quinto partido. Los partidos sexto, séptimo y octavo fueron 1BV1A. Ochako estaba en el último round. Estarás bien, le aseguró Izuku. No tienes que ganar, les dijo a ambos. Solo muéstrales a todos lo que puedes hacer, explicó. Y realmente, como un héroe potencial aquí, ¿realmente quieres mostrar todo lo que puedes hacer? Es solo el primer año. Ochako objetó. Sí, pero el festival sigue siendo uno de los eventos de mayor audiencia para la televisión japonesa, les recordó. Eso incluye a los villanos japoneses. No tenías que grabármelo, dijo Ochako, luciendo un poco enfermo otra vez. Izuku se rió levemente. Ambos lo harán bien. El solo hecho de llegar aquí significa que están bien. Me tienes aquí, objetó Itoshi. Se encogió de hombros. El trabajo en equipo es una táctica aceptada, desestimó la sustentada.
Hitoshi, solo por estar aquí, en este torneo, harás preguntas sobre las pruebas y todo lo demás, pero más allá de eso, quiero que ambos recuerden algo, dijo Izuku con seriedad. ¿What? Ambos merecen estar aquí, les dijo con firmeza. No importa lo que digan los demás. Ambos merecen estar aquí. Llegaste aquí, así que te lo mereces. No importa cómo llegaste aquí. Suerte, trabajo en equipo, lo que sea. Estás aquí, y eso es calificación. Suficiente. Ochako en realidad se rió de eso. Sí. Ella asintió, moviendo una mano. Hitoshi, ganes o pierdas, sé que mi clase te amará. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Porque estar aquí significa que uno no es, le dijo. Y si puedes acabar con algunos de ellos, Monoma probablemente regañará a Vlad hasta que te consiga un puesto en su clase. Hitoshi no se rió de eso, pero Izuku sí. Ambos están bien, les aseguró. Gane o pierda, ambos estarán bien. Sé que lo estarán. Eso parecía calmar a Hitoshi, lo cual fue bueno porque Nick lo llamó al escenario. Dale infierno. Ochako vitoreó cuando Izuku le sonrió a su amigo. Hitoshi parecía aliviado cuando dio un paso adelante y la multitud rugió. Fue una ovación ciertamente más fuerte de lo que fue para el otro estudiante. Izuku se rió de eso. Tiene el apoyo de la multitud. Sí, estuvo de acuerdo Ochako. Con tantos de 1 a, supongo que no saben a quién animar. Creo que es más que Hitoshi les está mostrando que no tienes que ser un héroe para hacer grandes cosas, respondió. Él es el desválido. En realidad, Izuku objetó. Después de todo mi trabajo. Murmuró con fingida decepción. Después de todo tu trabajo. Ochako estuvo de acuerdo con una risa. ¿Quieres encontrar un lugar desde donde mirar? Preguntó Izuku. No estaba seguro de cuánto tiempo tenían, pero de festivales deportivos anteriores, a algunos de los locutores les encantaba tomarse su tiempo para explicar las reglas. Después del partido de Hitoshi, dijo Ochako, señalando hacia la arena. Nick en realidad había retrocedido, permitiendo que ambos combatientes dieran un paso adelante. Obviamente, Nick no era uno de esos locutores a los que les encantaba el sonido de sus propias voces. El partido comenzaba por lo que no podía ir a ningún lado. Izuku se rió. Sí, es hora de la revelación, anunció a nadie. Ochako lo miró antes de reaccionar. Sí, estuvo de acuerdo. Es hora de ver la peculiaridad detrás del primer lugar. Él asintió y luego sonó la campana. El partido estaba encendido.